Pirámides, templos, tumbas. Estas maravillas antiguas prometen secretos aún mayores ocultos bajo las arenas de Egipto. Ahora, la ciencia más puntera decodifica por fin la misteriosa tierra de los faraones. Con la tecnología moderna, empezamos a vislumbrar cómo vivían los antiguos egipcios y la forma en que morían. En esta ocasión, la obsesión egipcia con la muerte y la vida después de esta. ¿Qué tiene de especial esta daga que se ganó un lugar en la tumba del rey Tutankamón? Encontraron una frase que aparentemente decía «hierro del cielo». ¿Desvelará la ciencia los secretos del arte del embalsamamiento? Tenían un poder increíble para frenar a la naturaleza en seco. ¿Y desvelarán las nuevas tecnologías la verdad sobre las momias animales egipcias? Tenemos millones de animales momificados, pero cuando los escaneamos, muchos no son lo que parecen. Pistas desenterradas, indicios perdidos en el pasado reexaminados, objetos valiosos observados a la luz del siglo XXI. Estos son los enigmas de Egipto. Los faraones del antiguo Egipto construyeron las tumbas más grandes y elaboradas de la historia de la humanidad. La muerte era parte importante de la cultura egipcia. La élite realizaba lujosos preparativos para la vida eterna. Para la mayoría, la vida era corta. Pero para todos, la muerte era para siempre. Una daga de metal descubierta en la tumba de Tutankamón. Una posesión tan preciada para el rey que quiso llevársela para la eternidad. Pero no debería existir. Es de hierro, que es un material desconocido en Egipto en aquella época. Es la edad de bronce, no la de hierro. Ahora, el análisis con rayos X revela un descubrimiento inesperado. Ahí dentro hay objetos que son literalmente de otro mundo. El misterio es cómo llegaron estos objetos a esta tumba. 2015. Los valiosos objetos desenterrados de la tumba del faraón Tutankamón se exhiben en el Museo Egipcio del Cairo. Entre ellos una daga inusual, sin parangón en toda la colección. La daga tiene una empuñadura de oro con diseños geométricos muy delicados y una preciosa vaina de oro. Pero lo especial no es el diseño, sino el material. Tiene una hoja de hierro en toda regla. Desde su descubrimiento, a los arqueólogos les ha desconcertado su propia existencia. El hierro para nosotros es algo común, pero para los antiguos egipcios era una rareza. La edad de hierro no llega a Egipto hasta otros 2 siglos después de la época de Tutankamón, así que es muy extraño encontrar un objeto hecho de hierro en esa época. Una pista de los orígenes de la daga surge en un texto antiguo, redactado en escritura jeroglífica y que apunta a los cielos. Encontraron una frase que aparentemente decía «hierro del cielo». Los expertos no están seguros de su significado. ¿Podrá la tecnología moderna identificar el origen del metal? Los científicos investigan la composición química de la hoja. La daga se ha analizado empleando la espectrometría de fluorescencia de rayos X, que es una técnica nueva. El análisis de los resultados apunta a un origen sorprendente. El análisis muestra que en la composición de la daga hay hierro, pero también níquel y cobalto en la combinación exacta que tenemos en las bases de datos para el hierro meteórico. Hierro del interior de un meteorito. Es un resultado extraordinario. El acertijo de los jeroglíficos, hierro del cielo, ahora tiene sentido. El metal que se usó para la hoja de la daga procedía del espacio. Los egipcios no sabían cómo obtener el hierro. Debido a su rareza, lo adoraban como un metal sagrado.
Es fácil imaginar que pudiesen considerar un meteorito caído del cielo como un regalo de los dioses. Evidentemente, los meteoritos serían algo muy valioso y por eso era el tipo de cosas que el rey reclamaría para sí. Este hierro puede que fuese más valioso que el oro. Así que ser enterrado con una daga de hierro habría conectado a Tutankamón con los propios dioses. Si el hierro de la daga llegó en un meteorito, ¿dónde impactó? Los investigadores todavía no tienen una respuesta. En busca de una nueva pista, examinan otros objetos del tesoro de Tutankamón, que puedan tener un origen celestial. Llama su atención el peto del rey Tut. En el interior del sarcófago hay un broche extraordinario hecho con una joya amarilla, cortada y pulida en forma de escarabajo. Estamos ante un cierto misterio porque es un material que no esperaríamos que los egipcios conociesen ni que tuviesen capacidad para trabajarlo. ¿Qué hace aquí, en la tumba? Inicialmente, se pensaba que el broche era una piedra preciosa. Para asegurarse, los investigadores analizan el material usando la técnica del análisis por isótopos de oxígeno y descubren que en realidad es un tipo extraño de vidrio. Los egipcios tenían la tecnología para hacer vidrio, pero no tan claro y translúcido. La composición química del vidrio coincide con la de un material que se encuentra de manera natural en una zona de Egipto, una región remota de la frontera occidental del antiguo imperio egipcio. Este desierto se conoce como el Gran Mar de Arena. La única forma de hacer un vidrio como este es a unas temperaturas muy altas. Los estudios geológicos sugieren que estas temperaturas elevadas solo podían ser consecuencia del impacto de un meteorito. Cuando los meteoritos entran en la atmósfera de la Tierra, si viajan a la velocidad adecuada, explotan al impactar. Crean una bola gigante con masas enormes de energía y calor. Al impactar contra la Tierra, las sustancias que tienen silicio, como la arena, se funden inmediatamente y forman una variedad de vidrio, una muy particular. Los expertos calculan que el vidrio del broche de Tutankamón se creó tras el impacto de un meteorito 10.000 veces más potente que la bomba atómica, que convirtió un desierto de arena en un mar de vidrio. Un escarabajo hecho con este vidrio es extraordinario y obviamente era muy valioso para los antiguos egipcios, que lo consideraban una especie de milagro, algo que no se encontraba de manera natural, que era especial y extraordinario. Aunque el escarabajo coincide con el vidrio encontrado en el desierto, los expertos todavía no están seguros de que el hierro de la daga proceda del mismo impacto. Pero una cosa es segura. Cuando se descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, los arqueólogos no sospechaban que eventos cósmicos sucedidos millones de años antes hubiesen dejado su marca en el faraón más famoso de Egipto. Uno de los aspectos más extraordinarios del hallazgo de la tumba de Tutankamón es que ahí dentro hay objetos que son de otro mundo. Estos objetos increíbles se depositaron en la tumba para acompañar al rey Tut a la vida después de la muerte, donde viviría entre dioses. Para los antiguos egipcios, realizar ofrendas a sus deidades era importante en la vida religiosa. A menudo eran objetos tallados, esculpidos según la forma de un dios. Pero en algunas ofrendas, las apariencias pueden engañar. Un cementerio antiguo repleto de momias de animales. Tenemos millones de animales momificados, pero cuando los escaneamos, muchos no son lo que parecen. Hoy, la tecnología más avanzada revela secretos ocultos en el interior de los restos momificados.
A veces encuentras lo que creías que había, pero otras no. Tenemos que llegar al fondo del asunto. Nunca juzgues a una momia por la apariencia. 2015. Los científicos reexaminan una enorme colección de animales momificados para descubrir qué se oculta tras las vendas. Pero la normativa prohíbe retirar las vendas a los restos. Así pues, recurren a los escáneres, usados normalmente para los vivos. Hoy en día usamos los tags y las radiografías para observar el interior de las momias con gran detalle. Podemos ver qué hay dentro sin dañar el vendaje. Estos restos momificados fueron descubiertos originalmente en la década de los 60 y se desenterraron en el antiguo complejo de templos de Saqqara, a unos 25 kilómetros del Cairo, donde está la pirámide más antigua de Egipto. Esta fue una de las excavaciones más importantes que se realizaron en el mundo en la década de los 60. Durante la excavación se realizó un macabro descubrimiento. Encontraron una red de túneles repleta de millones de vasijas, cada una con una momia animal del antiguo Egipto dentro. Este es tal vez uno de los hallazgos más extraños que tenemos del mundo antiguo. Las posteriores excavaciones revelaron más y más cámaras, todas repletas de diferentes animales momificados. Hay varias catacumbas subterráneas diferentes, cada una dedicada a un animal diferente. Tenemos aves rapaces en una, ibis en otra, vacas en una tercera. Tenemos una catacumba de gatos, otra de perros. Tenemos chacales, halcones. Cada sección individual es en gran medida independiente. Hay millones de animales en las galerías. Es un enorme zoo subterráneo. ¿Pero qué hacían ahí? En las creencias de los antiguos egipcios había numerosas deidades animales. ¿Es posible que se tratase de ofrendas votivas? Las momias votivas son como las velas de una iglesia, donde nuestra oración se dirige a Dios. Y una momia votiva es lo mismo. El animal lleva nuestra oración directa al Dios. Se creía que cada dios animal tenía poderes, que podían proteger a una persona de los espíritus malignos o las enfermedades, o actuar como guía hacia la vida eterna. Los ibis se asocian con el dios Tot. Los gatos se asocian con la diosa Bastet. Todos estos animales se asocian con algún tipo de divinidad. Siempre se había creído que las momias animales de Saqqara eran animales enteros, bien preservados, enterrados como ofrenda a los dioses. Pero los investigadores modernos creen que algo no encaja. Quieren reexaminar las momias para descubrir qué hay exactamente bajo esas vendas pintadas. Ahora, gracias al equipo de TAC de un hospital, los arqueólogos contemplan por primera vez el interior de varios animales momificados, y lo que descubren es una sorpresa. A veces encuentras lo que creías que había. Parece un pájaro y hay un pájaro dentro, pero otras no. A veces son solo un puñado de plumas o en ocasiones un hueso. Esperamos encontrar un animal en su interior, un cuerpo articulado completo. Pero es más habitual que encontremos algo completamente diferente. Materiales naturales como arena, tierra y piedras, a menudo con cañas y vegetación. A veces no hay ningún hueso. Casi un tercio contienen el esqueleto completo del animal que esperamos. Otro tercio contienen una parte del animal. Y el otro tercio no contiene ningún resto relacionado con el animal. Y eso hace que nos preguntemos qué pasa aquí. Los expertos buscan pistas en las prácticas religiosas que se profesaban en Saqqara. El acceso a los templos estaba controlado por los sacerdotes. Las fuentes antiguas revelan que recibían las ofrendas de los peregrinos. Es un enorme centro de peregrinación al que acuden centenares de personas que quieren dejar ofrendas a un dios y que para ello compran a los sacerdotes un gato o un perro momificado. Los peregrinos compraban un animal momificado y lo entregaban para que fuese enterrado en una ceremonia. Entregaban una ofrenda
con la idea de que se la transmitiesen a los dioses, y para ello debían enterrarla en las catacumbas. En los templos había un negocio en el que se movía mucho dinero. Se vendían millones de animales momificados de ofrendas votivas a los peregrinos que acudían cada año a los festivales sagrados. Ante una demanda tan alta de animales, es probable que hubiera embalsamadores menos honestos. Es posible que en una industria de esta magnitud, algunas personas utilizasen medios algo menos honorables para crear los artículos que querían vender. ¿Son los sacerdotes quienes engañan al pueblo? ¿Es un timo a gran escala al populacho? Pero el misterio crece. Una investigación ulterior de las momias falsas revela que su producción no era barata. El análisis por espectrometría de masas muestra que tanto las momias con animales como las momias sin animales se elaboraban con los mismos componentes químicos. Hemos identificado sustancias como resinas de árboles, que se usan como conservante, cera de abeja y una variedad de aceites vegetales. Hemos descubierto que esas resinas son muy caras y que se importaban desde el actual Líbano. La investigación ha revelado que muchas de las momias con las que se comerciaba en Saqqara no son lo que parecen. Aunque para los antiguos peregrinos eso tal vez no importase. Tal vez lo que nosotros consideramos momias falsas no lo sean. Y tal vez tuviesen la misma importancia, si no mayor, para los antiguos egipcios. Para un peregrino eran igual de caras y contenían materiales que se consideraban tan sagrados como un ejemplar entero de la especie. Yo creo que estas momias vacías son igual de valiosas. La ciencia moderna ha revelado que incluso hace 3000 años había un negocio boyante de mercancías falsas. Tomar precauciones a la hora de comprar era algo que estaba tan a la orden del día como hoy. La ofrenda de animales momificados era una parte esencial de la vida religiosa del antiguo Egipto. Los rituales que implicaban su momificación y entierro eran sagrados. La devoción y adoración eran una conexión vital entre vivos y muertos. Pero para disfrutar de la vida tras la muerte, el cuerpo debía estar perfectamente conservado, listo para levantarse de nuevo y vivir por toda la eternidad. El descubrimiento de unos talleres de embalsamamiento ha ayudado a resolver un misterio milenario. ¿De verdad lo sabemos todo sobre la momificación? En absoluto. Una parte aún es un misterio. Los embalsamadores de la antigüedad tenían habilidades que aún no dominamos. El pelo está intacto, las uñas están intactas, las pestañas están intactas. ¿Qué sabían los embalsamadores egipcios que no sabemos? Los científicos intentan identificar el método usado para conservar los cadáveres tan bien durante milenios. Estamos obteniendo pruebas del lugar en el que se prepararon algunas de estas momias. Se han encontrado cuerpos momificados perfectamente conservados incluso después de miles de años. Los arqueólogos todavía no están seguros de cómo lo lograban. Aunque los egiptólogos siempre han conocido las momias del antiguo Egipto, no disponemos de textos escritos que relaten cómo se momificaba. Lo hemos ido averiguando a través del ensayo y error a lo largo de los siglos. Los investigadores recurren a la ciencia moderna en busca de pistas. Como tenemos muchísimas momias del antiguo Egipto, podemos estudiarlas, escanearlas, analizarlas y a partir de ahí averiguar algo más sobre el proceso de momificación. Las muestras de tejido momificado se someten a una serie de análisis bioquímicos. Los resultados revelan una compleja mezcla de hierbas y aceites. Se sabe que usaban diferentes tipos de resinas vegetales, plantas como enebro, trementina y demás. Frotaban el cuerpo con sustancias como la mirra para endulzarlo y eliminar los olores desagradables de la conservación del cuerpo.
Pero los ingredientes químicos de estas hierbas y especias por sí solos no son suficientes para interrumpir la descomposición. Tiene que haber otro ingrediente clave para una conservación perfecta. Los embalsamadores eran como una especie de hombres mágicos. Tenían un poder increíble para frenar a la naturaleza en seco, usando métodos y sustancias que eran un secreto profesional bien guardado. Los investigadores buscan más pistas reexaminando los complejos rituales de la momificación. El proceso de momificación de la élite egipcia era un tanto sorprendente y desagradable. Uno de los sacerdotes cogía una cuchilla de obsidiana muy fina y realizaba un corte muy pequeño en el costado izquierdo. Los órganos se extirpan y se guardan en vasijas especiales. ¿Ayudarán estas extracciones a la conservación? Los órganos se extirpan, se separan y se guardan en 4 canopes especiales protegidos por las deidades. El dios con cabeza de chacal cuida del estómago, el dios con cabeza de babuino de los pulmones, el dios con cabeza humana del hígado y el dios con cabeza de halcón de los intestinos. Extirpando los órganos, los embalsamadores parecen beneficiarse de un efecto secundario muy útil. Era necesario extirpar los órganos para eliminar la humedad que contribuye al proceso de descomposición. En la humedad viven las bacterias que consumen el cuerpo. De modo que tenían claro que había que extirpar lo que provocaba esa descomposición. Pero la extracción de órganos y bacterias asociadas no explica todavía el perfecto estado de conservación en que se han encontrado las momias. Los arqueólogos tendrán que seguir buscando. 2018. En las tumbas desérticas de Saqqara, los arqueólogos hacen un descubrimiento extraordinario. Una zona en la que se realizaba la momificación. Hemos encontrado talleres de embalsamadores. Hemos encontrado ingredientes relacionados claramente con algún tipo de embalsamamiento. Así que estamos obteniendo pruebas del lugar en el que se prepararon algunas de estas momias. En el interior de estos talleres, los arqueólogos encuentran los restos de una sal mineral especial. El análisis químico revela su composición. Tiene carbonato sódico, bicarbonato sódico y cloruro sódico, es decir, sal de mesa con un poco de levadura química. Conocida como natrón, es sabido que esta sal absorbe rápidamente la humedad de aquello con lo que entra en contacto. El natrón se encuentra de forma natural en el valle de Wadi el Natrum, a 80 kilómetros de los talleres de embalsamado de Saqqara. Pero fue en el Reino Medio, hace unos 4000 años, cuando se descubrió el ingrediente mágico del natrón. ¿Pero cómo se usaba el natrón durante el proceso de conservación? Se cree que se colocaban bolas de natrón en el interior del cuerpo y se cubría todo con un montón de natrón. Cuando los investigadores ponen a prueba esta teoría, descubren que los cristales secos no evitan la descomposición y deciden probar algo diferente. Hace unos años, un taxista donó su cuerpo a la ciencia. En un polémico experimento, los científicos intentan conservar el cuerpo del taxista. Pero esta vez disuelven las sales de natrón en agua y empapan el cadáver en una solución salina concentrada. Averiguamos que, efectivamente, es posible conservar un cuerpo humano en un baño de natrón. Es una solución de natrón, agua súper salada. Tras un periodo de unos 40 días, casi toda la humedad ha abandonado el cuerpo y lo ha dejado con un aspecto similar al cuero, como el de un bolso. Hay que afinarlo con cuidado. Hay que secar el cuerpo, pero no demasiado, para dejar los miembros flexibles y poder mover los brazos a la posición que desees. Es el descubrimiento que los arqueólogos buscaban.
El análisis científico moderno, junto con la experimentación activa, revelan que una solución concentrada de natrón era el componente clave, sobre todos los demás, para preservar un cuerpo para la eternidad. Secaban el cuerpo por dentro y por fuera para producir un cadáver completamente conservado que en un ambiente seco adecuado duraría para siempre. Tienen 3000 años y siguen siendo reconocibles. Pensaban a largo plazo. Son obras maestras del oficio de los embalsamadores. La Gran Pirámide de Giza. Los arqueólogos siguen desconcertados por la capacidad de los constructores para erigir una estructura tan precisa. La precisión de estos pueblos antiguos era extraordinaria, impresionante. La estructura es casi perfecta. Es una increíble proeza de la ingeniería. Ahora, por primera vez, los científicos usarán tecnología de escaneado láser para medir con precisión el tamaño y escala de la pirámide. Anteriormente, la pirámide solo se había medido con plomadas y metros. Y para buscar pistas que expliquen cómo pudieron construir una tumba de piedra con unas proporciones tan perfectas. Es algo inconcebible. 2015. El proyecto para cartografiar la meseta de Giza inicia un ambicioso nuevo estudio sobre la Gran Pirámide. Glenn Dash dirige al equipo. Cuando te paras a observar la Gran Pirámide y te fijas en otras personas que la miran, todo el mundo hace lo mismo. Nos quedamos parados con la boca abierta pensando, ¿quién sería el que cogió esa piedra y tuvo que ponerla ahí arriba? Es la única de las maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Lograron alcanzar una altura de casi 150 metros, 3000 años antes de Cristo. Los arqueólogos quieren investigar cómo fue posible. ¿Y qué les impulsó a construir una tumba con forma de pirámide? Hay varias teorías sobre la forma de la verdadera pirámide. Hay quien opina que es una representación de la piedra Benben. En la mitología egipcia, la piedra Benben representa el primer trozo de tierra que emerge de las aguas primordiales del caos en el comienzo de los tiempos. Así fue como se creó el universo. Los investigadores han descubierto que numerosos centros religiosos contienen un montículo sagrado o piedra Benben en su diseño. Los templos primitivos tenían un montículo como símbolo del montículo de la creación. Otros templos tenían una piedra piramidal. En el caso del faraón Keops, la Gran Pirámide se construyó como su lugar de descanso eterno. Y debía ser una estructura con una forma muy precisa para permitirle acceder con éxito a la vida eterna. La forma piramidal representa los rayos del sol y la pendiente representa el medio para que el faraón ascienda hacia los cielos, para estar entre los dioses. Se trata de invertir en la vida eterna. Es como una escalera hacia el cielo. El propósito era ofrecer al rey un medio para la resurrección. Fundamentalmente, la pirámide es una máquina de resurrección. A los arqueólogos todavía les desconcierta cómo lograron los egipcios tal perfección en su construcción. Para el proyecto para cartografiar Giza, el equipo de Glenn emplea la tecnología más avanzada en equipos de medición láser. Su objetivo es medir con precisión el tamaño y la orientación de la pirámide. Hoy tenemos unos instrumentos llamados estaciones totales que combinan el telescopio con un rayo láser. Son extraordinariamente precisos. Los resultados asombran a los ingenieros. El sur es más largo que el norte en unos 7,5 centímetros. El oeste es más largo que el este en unos 5 centímetros. Su precisión era extraordinaria, asombrosa. La estructura es casi perfecta. Es una increíble proeza de la ingeniería. La pirámide se construyó con una precisión casi perfecta. La Gran Pirámide se construyó con un margen de error de solo el 0,03%. Pero ¿cómo lo hicieron exactamente? Tengamos presente que lo erigieron con madera, cuerda, cobre, piedra y nada más. La Gran Pirámide está construida según los estándares actuales. Al continuar con sus mediciones, Glenn descubre que la Gran Pirámide oculta más secretos todavía. La mayoría, incluidos los arqueólogos, cuando nos acercamos, miramos hacia arriba. Nosotros hemos decidido mirar hacia abajo. Bajo sus pies,
El equipo ha encontrado algo muy extraño. En el lecho de roca, en las proximidades, hay unos cortes y hemos registrado 3000. Escondidos están los restos de un sistema de orificios. Glenn cree que los hicieron los constructores. Son grandes y discurren en paralelo a los lados de la pirámide. Son los agujeros de los postes. Cree que los antiguos constructores clavaban postes en estos agujeros en una época significativa del año. El día del equinoccio de otoño, los postes proyectaban una sombra con una orientación precisa. Las sombras pudieron usarse como referencias direccionales para ayudar en la construcción. El equinoccio es el único momento en el que el Sol crea una sombra recta, que discurre perfectamente de este a oeste. Si tomaron medidas durante el equinoccio, explicaría por qué consiguieron los ángulos con tanta precisión. Es un método de lo más simple. Clavaron un palo en el suelo y observaron su sombra, sin más. Las sombras no solo ayudaron a los constructores a crear la forma perfecta para la pirámide, sino que les permitieron orientarla correctamente. Era muy importante que los templos estuviesen correctamente alineados, de este a oeste. El este es la tierra de los vivos y el oeste el reino de los muertos. La Gran Pirámide se construyó para representar la vida, la muerte y la resurrección. Su construcción demuestra el ingenio de los antiguos, una evidencia clara de sus conocimientos en matemáticas, ingeniería y del movimiento del Sol. Lo hicieron con madera, cuerdas, cobre y piedra. Y encontraron una forma de hacerlo que era brillante, robusta y simple. La magnitud de la Gran Pirámide del faraón Keops dice mucho sobre las creencias que conformaban la antigua civilización egipcia. Pero para la gente corriente, la muerte no era un acontecimiento tan importante. De hecho, para muchos la muerte llegaba demasiado pronto. Un enorme cementerio revela indicios de una tragedia. Las excavaciones han descubierto un espantoso número de jóvenes adolescentes fallecidos. Un suceso devastador que se cebó con los jóvenes. Las columnas están podridas, las articulaciones casi destruidas. ¿Revelará la ciencia forense cómo y por qué fallecieron? ¿Y si los mató una enfermedad que hoy sigue afectándonos? 2015. Los arqueólogos que trabajan en la ciudad antigua de Amarna, en el límite de una gran meseta desértica, descubren algo sorprendente. Las excavaciones han demostrado que aquí hay enterradas todo tipo de personas. No solo los ricos y las élites que ya sabíamos, sino que se han encontrado cementerios llenos de cadáveres de pobres. Muchas de las tumbas contienen varios cadáveres. Su tamaño sugiere que la mayoría fallecieron jóvenes. En este cementerio hay fundamentalmente niños. Los enterraron con cosas muy sencillas. No hay personas enterradas solas, hay varias. La pregunta es, ¿qué los mató? Los arqueólogos ya saben mucho sobre la vida y la muerte del pueblo llano en el antiguo Egipto. Enfermedades e infecciones eran habituales. La esperanza de vida general era mucho más corta que hoy. Quien alcanzaba los 30 años ya era viejo. Era una existencia muy complicada. Determinar cómo fallecieron las personas que se encuentran en esta fosa común es un reto. No existe documentación sobre su muerte, de modo que los expertos tienen que buscar pistas. Los estudios realizados a cadáveres de otras tumbas ofrecen información valiosa. 2012. En la Universidad de Manchester, en Inglaterra, los científicos descubrieron una posible causa de la muerte. Se analizaron 14 pulmones egipcios y se descubrieron unas motas microscópicas. Eran partículas de arena.
Respiraban una cantidad significativa de arena que les causaba problemas pulmonares y enfermedades respiratorias. Incluso el medio ambiente conspiraba contra los antiguos egipcios. El estudio demostró que la inhalación de partículas de arena afectaba por igual a egipcios ricos y pobres, y era casi tan grave como la contaminación de los automóviles actuales. Vemos cambios en los pulmones, debidos a la inhalación de arena, lo que provocaba una reacción inflamatoria. Esto puede provocar todo tipo de infecciones pulmonares. Puede comprometer todo el sistema inmune. Evidentemente era un problema. La exposición prolongada a la inhalación de arena puede ser letal. Pero en el yacimiento de Amarna, la cantidad de tumbas y la edad de los cadáveres llevan a los arqueólogos a concluir que no pudo haber sido la causa de la muerte. El equipo analiza los huesos de la fosa común con minuciosidad forense. Los resultados sugieren que los jóvenes de Amarna sufrían una vida de maltrato. Los huesos nos cuentan la historia de los cadáveres. Y vemos que tenían un trabajo muy duro. Incluso los niños realizaban trabajo físico. Están desnutridos. Hay retraso en el crecimiento, indicios de escorbuto, raquitismo. Muestran muchos de los cambios óseos típicos de una persona que ha trabajado toda su vida. Una explicación de este trato atroz se puede encontrar en la historia de la propia Amarna. La ciudad fue construida a centenares de kilómetros de la antigua capital, Tebas, por un faraón herético, Akenatón. Los esqueletos sugieren que la población local fue obligada a construir la ciudad piedra a piedra. La gente trabajaba hasta que les resultaba físicamente imposible llevar a cabo la tarea. La población de esta ciudad estaba desnutrida y fallecía a causa de la pobreza de su dieta. No disponían de comida para compensar estas enormes cargas de trabajo, de modo que estaban sometidos a un enorme estrés durante toda su vida y muchos fallecían a muy temprana edad. El análisis de los esqueletos desenterrados de la fosa común continúa revelando más pistas. Los investigadores se fijan en unas marcas que descubren en los huesos. Parece que muchos de los jóvenes padecían una infección de transmisión sanguínea, una enfermedad que existe todavía hoy, la malaria. Algunas lesiones de los huesos de los tejidos blandos nos indican que la población de Amarna padecía malaria y los brotes de esta enfermedad eliminan a poblaciones enteras. Es muy probable que se produjese un brote que mató a muchísimas personas a la vez y que tuviesen que enterrarlas en fosas comunes. Todo empieza a tener sentido. Para la población extenuada por el trabajo y hambrienta de Amarna, la malaria habría sido el golpe definitivo. El riesgo del contagio por los mosquitos y del maltrato a la población también podrían explicar por qué se abandonó la ciudad en cuanto falleció Akenatón. Estos son los jóvenes que construyeron la ciudad. El trabajo tenía que ser extremadamente doloroso y difícil. En este cementerio hay fundamentalmente niños. Es muy triste. Todavía hoy siguen apareciendo nuevos indicios de cómo eran la vida y la muerte de los trabajadores pobres de Egipto. Las prácticas funerarias siguen desconcertando a los investigadores. Y debido al azote de los saqueadores de tumbas antiguas, que robaron objetos de un valor incalculable, los arqueólogos se enfrentan a una tarea más compleja si cabe. Las tumbas fueron despojadas de sus riquezas ya desde el entierro de los primeros faraones. La gente quería las cosas que se enterraban allí. No sabemos qué pasó con los cadáveres. Pero los profanadores de tumbas no lo tenían fácil. Existe el mito de que las grandes pirámides estaban llenas de trampas. Ahora, los arqueólogos repasan los ingeniosos métodos con los que los egipcios intentaban proteger a sus muertos. Tenían defensas muy complejas y resistentes, muy difíciles de superar.
La élite gobernante del antiguo Egipto creía que alcanzarían la vida eterna solo si su cadáver momificado y sus posesiones permanecían intactos. Pero ¿cómo evitar que los ladrones saqueen tu tumba? Cuando los antiguos egipcios construyen tumbas, no piensan necesariamente en trampas como las que vemos en Indiana Jones. No nos va a perseguir una piedra enorme, pero sí piensan en una realidad, que existen los saqueadores. Construyen su lugar de descanso final en el fondo de todo, en la base, a donde se llega por túneles y pasillos laberínticos que hay que recorrer para encontrar la tumba. La mayoría de las cámaras funerarias reales encontradas estaban defendidas por complejos mecanismos de seguridad. Entre los elementos de seguridad de las tumbas encontramos rastrillos de piedras enormes, pesadas, gruesas, que se bajan. Algunos pozos estaban llenos de escombros. Los pasadizos se bloqueaban con piedras. Otros tenían una entrada elevada e inalcanzable. A menudo estas medidas de seguridad se colocaban solo para ocultar la puerta. La idea era evitar que los saqueadores de tumbas encontrasen la entrada y llegasen al Sancta Sanctorum de la tumba. Los expertos reexaminan uno de los mejores ejemplos de seguridad eterna de las grandes pirámides. Existe el mito de que las grandes pirámides de la meseta de Giza estaban llenas de trampas y de que si alguien intentaba entrar se activaba una especie de mecanismo que lo mataba de repente. La leyenda no se aleja demasiado de la verdad. La cámara funeraria en sí estaba revestida de granito y la entrada se bloqueaba con 3 rastrillos de piedra. El diseño físico de la pirámide se convertía en otro elemento de seguridad. El exterior de la pirámide se recubría con una capa de caliza de tura pulida para ocultar el punto de acceso, y eso lo hacía muy difícil de encontrar. A pesar de la amplia variedad de mecanismos utilizados, la mayoría de las tumbas sagradas fueron saqueadas igualmente. Las pirámides y las tumbas sufrieron saqueos y robos desde el primer momento que empezó a enterrarse a gente importante con cosas importantes. Todos los restos que encontramos han sido dañados por los saqueadores, que hasta prendían fuego a los cadáveres para cubrir sus huellas. Pero ¿cómo es posible que se saqueasen tantas tumbas tan regularmente? Había bandas de ladrones que salían en plena noche con sus antorchas, forzaban la cámara funeraria, abrían los ataúdes y sacaban todo lo que podían cargar para llevar al mercado para vender. Pero no se saqueaban solo las tumbas de la élite. Nadie estaba a salvo. En tiempos difíciles, las personas hacen lo que pueden para sobrevivir. Hay familiares que entran en sus propias cámaras funerarias para robarles a sus antepasados. Más allá de los oportunistas, los textos antiguos revelan que los saqueadores de tumbas procedían de todos los estratos sociales. Todo el mundo parece involucrado en estos saqueos de tumbas en alguna medida. Incluso los gobernantes de Tebas, como el sumo sacerdote de Amón. Los sacerdotes, sistemáticamente, acuden al Valle de los Reyes, tumba a tumba, y se llevan todo lo que encuentran de valor. El descubrimiento de un papiro que data de la época de Ramsés XI nos ofrece una información curiosa. Ciertas autoridades importantes aparecen citadas en procedimientos judiciales, acusados de conspiración para robar las tumbas que protegían. Hay cartas con referencias veladas a esa cosa que te mostré aquella vez, o ese lugar que descubriste, déjalo sellado hasta que llegue. Y aquella era la forma de hablar sobre contrabando o sobre algo que no se debería hacer. Pero aunque se utilicen las medidas de seguridad más inteligentes, hay un grupo de personas que saben de primera mano cómo evitar todos esos elementos. Los propios constructores. Conocían la ubicación de todas las tumbas reales y además sabían cómo entrar. Era cuestión de suerte que una tumba no fuese despojada de sus riquezas. Hoy es algo increíblemente excepcional encontrar una tumba intacta. Y por eso los detalles y procedimientos de los enterramientos y la preparación para la vida eterna son algo que continúa revelándose hoy en día.